Invitarles para que cierren sus ojos, hermanos, y nos presentemos en una oración diciéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga con su presencia, que venimos sedientos de sentir su presencia en cada uno de nosotros. Alguien que quiera levantar sus manos y que quiera decirle: Señor, aquí estoy delante de ti en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, tu bendición, tu gracia, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Bendito Dios, Padre amado, rogamos, Señor, que tú en esta mañana seas derramando bendición sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta hora a entender que tú estás en este lugar, que este lugar, Señor, tiene sentido estar en este lugar porque tú estás aquí, porque tu presencia se mueve en medio nuestro, Señor. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el Salmo 149. Vamos a leer la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que nos están acompañando en esta hermosa mañana. Un saludo también para todos los que están viéndonos a través de las redes sociales. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Estamos predicando el evangelio que transforma, amén, que cambia la vida del ser humano. Gloria al Señor. Salmo 149 tiene como título: exhortación para que Israel alabe a Jehová. Dice la palabra del Señor: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Qué bueno que en esta mañana podamos decir, cantamos alegres ese cántico nuevo. Nuestra alabanza está aquí en medio de esta congregación para el Señor. Alégrense Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Qué bueno que en esta mañana usted y yo nos gocemos en la presencia de Dios. Y quiero invitarles para que cierren sus ojos, para que ustedes tomen un momento, y si hay algo en su mente que no los deja sentir o que los está perturbando y tal vez tienen la mente en eso allá afuera, a que entre en la presencia del Señor, a que comience a decirle a Dios: yo dependo de ti, Señor, que en esta mañana yo dependo de tu presencia. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Yo sé que pronto viene la tormenta. Aleluya, bendito eres. He hallado un lugar donde he encontrado seguridad. En la palma de tu mano descansaré. Yo dependo de ti, yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti, yo dependo de ti. Yo dependo que tu amor
que tu amor me ayudará. Quiero conocerte cada día más, a ti estar en tu presencia y Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Aleluya. Sea la honra y el Aleluya. poder. Santo tú eres, Señor, santo eres, oh Dios. Vamos a decirle, Señor, yo quiero conocerte. Si usted no le ha conocido, dígale al Señor con todo su corazón. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Santo eres, Señor, revélanos
voz y dígaselo. Dígale al Señor, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, usted está dando la alabanza al Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Todavía el Señor está buscando Santo eres, Señor. un adorador, un adorador, Maravilloso Dios en esta mañana, Señor. que levante su voz, Gracias, Dios. alce sus manos, Porque en esta mañana, Señor, estamos aquí. glorificador, Y sabemos, oh Dios, que todavía estás buscando y un glorificador, adorador que te adore, Señor, que te alabe, que que le te alabe, que le adore, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador. Todavía el Señor está buscando un adorador, que levante su voz y alce sus manos y glorifique a Dios, y glorifique a Dios, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad.
Aleluya, aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Si usted es un adorador, dele el aplauso al Señor, al que lo merece. Déselo a Él, hermano, hermana, amigo. Oh, el Padre busca un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? ¿Cuántos damos una mejor alabanza para el Señor? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Tengan la bondad. Vamos a permitir que los niños de escuela dominical, ellos tienen la presentación de su clase en esta mañana y vamos a estar muy atentos a lo que ellos quieren compartirnos. Que el Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, la escuela dominical se complace de verdad en mostrar lo que las maestras enseñamos a sus niños, amén. El tema de esta clase es el gozo como resultado de la relación con Dios. ¿Y qué es el gozo? Es algo indescriptible, es algo que de pronto nadie puede entender, solamente los que tenemos esa relación con Dios, amén. Bueno, Salomé les va a decir el versículo de la clase. Dios les bendiga, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Ayuda, señores, deme limosna, por favor. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate. ¡Ah! ¡Estoy sanado! ¡Gozo! El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos ahora, hablaremos nuevas lenguas. El azoro y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. El azoro y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, gracias a Dios. Vamos a sentir ese gozo que han sentido los niños adorando y dando esa hermosa lección que la encontramos en la Biblia de lo que el Señor hizo a un hombre que estaba paralítico. Ahora vamos a seguir cantando a nosotros, amén. Vamos a cantar nosotros a este Dios de milagros. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de milagros? Amén. Así que vamos a batir nuestras manos y vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, me has dado tu
de la oscuridad. Me has dado tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, 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 ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh, oh. Mi Dios es grande.
Aleluya, aleluya. ¿Por qué no bate sus manos un momento esta mañana? Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya, que se llene tu casa, Señor, de tu presencia. Gloria a Dios, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Vamos a ver, a escuchar nuestro informe misionero. Les dejo acompañar a nuestra hermana Chantal. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Los amigos son bienvenidos a este lugar. Amén. Hoy en esta mañana vamos a ver el informe misionero para este mes. Amén. Amén. Sabemos que mientras ponen el video ahí, las misiones en verdad son algo muy bonito. Amén. En verdad, Dios ha destinado, digamos, Dios ha puesto a hombres que vayan a otros países y puedan predicar esta palabra de Dios, este mensaje del Señor. Y no es fácil, en verdad. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero cuando uno digamos, aprende ir a otros países y ve lo difícil que es aprender una lengua, lo duro que es acoplarse a la cultura, ¿verdad? Porque tal vez muchos de nosotros somos tal vez latinos y digamos llegar a un lugar como Europa, por ejemplo, un lugar como África, un lugar como Asia, digamos continentes que tienen totalmente culturas, lenguajes diferentes y aprender totalmente un idioma diferente es difícil, amén. Pero estos hombres hacen, digamos, todo para poder llevar el mensaje del Señor. Y qué bonito es poder ver la recompensa de Dios, digamos, cuando se lleva este mensaje, amén. Porque tal vez es duro, no crean que tal vez hoy tenemos esta iglesia y que fue así en meses, fue cuestión de muchos años, un hombre que vino a predicar la palabra de Dios acá, luego pasar a otro hombre y así sucesivamente, tantos años, digamos, de oración para poder tener lo que tenemos hoy, amén. Y de verdad que yo hace poco tiempo reflexionaba y yo estaba hablando con Kevin porque él ahorita es pastor en San Nicolás, sabemos esto, y yo decía, Dios mío, qué duro es ahorita tú volver a empezar ese proceso que tú ya viviste en esta iglesia, porque él creció con nosotros y él pudo llegar a esta iglesia, pero él ahorita le tocó salir y volver a empezar full de nuevo. Y yo miraba tal vez el lugar de San Nicolás tan chiquito, tal vez no tenía el sonido que tenemos hoy, ¿verdad? Tal vez las pantallas, y yo le decía, Dios mío, eso de verdad es muy duro. Y yo pensaba antes que en subir una iglesia o digamos construir una iglesia era cuestión de segundos, no segundos, pero tal vez años, tal vez 5 años, pero esto no ha sido de 5 años, ha sido de por ahí unos 20 años y es entregar totalmente, o sea, la vida por esto, amén. Y entonces por eso debemos valorar el trabajo y el esfuerzo de nuestros misioneros, de las personas, de los líderes que se esfuerzan por hacer los programas, predicar. Cuando viene alguien a predicar, digamos que nos preparamos para predicar, no es fácil, sacamos el tiempo, ¿verdad? Y hay veces nos cuesta, pero sabemos que todo el trabajo en el Señor no es en vano, amén. Que un día será recompensado, que un día Dios nos dará esa corona, amén. Le pedimos el favor al hermano José Peguero y la hermana Bella para que nos recolecten la ofrenda esta mañana, mientras que ponen el video. Y bueno, mientras eso, les recordamos la tarde misionera, es a las 3 de la tarde. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero Señor, no me
haboso, ningun kostra hakuma, pero haboso. Lo mio Dio otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapavoso. Lo mio Dio otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón. Guyana Francesa, misionero Carlos Mendoza. A pesar de la pandemia que se ha estado viviendo, se han podido realizar algunas actividades presenciales como la Santa Cena, la confraternidad, la semana vacacional de niños y virtuales como seminario para parejas, ayunos, discipulados, seminario para mujeres, programas de oración, que en algunos de estos se ha contado con la compañía de misioneros que han respaldado con sus enseñanzas la labor que se realiza en este país. Este año han sido bautizados 4 hermanos en el nombre del Señor Jesús, y hay más personas que están en proceso para el bautismo. Honduras, misionero Carlos Pérez. El apóstol Pablo escribe: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Quiero por este medio agradecer al honorable consistorio de ancianos por la confianza depositada en nosotros para trabajar en el país de Honduras. Quiero agradecer también a nuestro director de misiones extranjeras, el hermano Reinel Galvis, por el apoyo dado a nosotros como familia misionera. Quiero agradecer a la amada Iglesia del Señor Jesús en Colombia y en todo lugar del mundo por sus oraciones, por sus aportes para las misiones. Terminamos nuestro tiempo misionero en Honduras, y al salir de Honduras pudimos ver la consolidación de una iglesia. El cuerpo pastoral 100% son hondureños, la membresía de la iglesia 100% hondureños. Durante estos 10 años pudimos bautizar aproximadamente 400 nuevos hermanos en el nombre del Señor Jesús. En lo que iba del año 2021, ya llevábamos 48 nuevos hermanos hondureños bautizados en el nombre del Señor Jesús. A pesar de las adversidades que tuvimos durante la pandemia, perdimos 3 pastores a consecuencia del COVID, pero gracias a Dios, Dios proveyó también nuevos obreros, y durante los últimos 8 meses el Señor nos permitió sacar 4 nuevos obreros a la obra. Durante el tiempo que estuvimos en Honduras, Dios nos permitió sacar 10 nuevos obreros. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que Dios bendiga de una manera muy especial a la nueva familia misionera, al hermano John Javier Durán Setter y su familia. Que Dios los use, hermano John, de una manera muy especial. Muchas gracias, Iglesia en Honduras. Muchas gracias, Junta Nacional de Honduras. Muchas gracias, pastores en Honduras. Muchas gracias, hermanos en Honduras. Y a todos los hermanos y amigos que nos colaboraron y apoyaron el trabajo que hicimos durante el tiempo que el Señor nos permitió estar en Honduras. A todos los hermanos en todo lugar del mundo, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Paraguay, misionero Gustavo Rivera. En el tiempo de pandemia, la iglesia no se ha detenido, la obra sigue avanzando y se ve reflejado así en 35 bautizados desde el año 2020. Actualmente se ha estado trabajando con comités nacionales y locales de Dorcas, jóvenes, evangelismo, escuela dominical y obra social, quienes se han adaptado a la virtualidad en algunos programas. Aunque poco a poco se ha podido ir retomando la presencialidad, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, según las autoridades sanitarias locales lo permitan. A nivel nacional, se han estado trabajando de manera presencial con programas espirituales como vigilias, ayunos, campañas, talleres de formación para maestros, reuniones pastorales, clases de niños y adolescentes, cultos misioneros, entre otros, permitiendo el crecimiento espiritual de muchos hermanos paraguayos identificados con esta gran misión.
Amén. Uruguay, pastor misionero Uruguay. Enrique Carlini. La obra en Uruguay sigue creciendo. Los cultos se realizan de manera presencial. Sin embargo, contrataron una línea de internet para poder transmitir los cultos a los hermanos de Montevideo, otros hermanos que están en horario de trabajo y también a los hermanos ancianos que por los días fríos no pueden asistir al culto. También se ha podido trabajar en los altares familiares, oraciones y atención económica y social, algunos que estuvieron materialmente escasos, y muchos más programas y actividades en diferentes regiones del país en donde hay personas que han sido inquietadas por esta hermosa palabra. Bueno, ahora sí. Amén. Gracias a Dios. Se demoró para iniciar, pero bueno, gracias al Señor, porque la obra del Señor continúa. Amén. Así que, como decía nuestra hermana Chantal, también invitarles a todos. Esta tarde tenemos nuestra tarde misionera. Amén. Corresponde al país de Aruba y al país de Surinam. Surinam es una obra misionera que está arrancando, así que les invitamos a todos a que también compartan, hermanos, cuando les llegue el link, compártanlo con su familia, con sus amigos, para que ellos también se enteren de lo que está sucediendo aquí en la isla y en la isla de Surinam. Amén. Amén. ¿Cuántos se comprometen a compartir? Amén. Vamos a compartirlo. Quiero invitarles, hermanos, vamos a cantar una alabanza más y así le vamos a prepararnos para que el Señor nos hable en esta mañana con su palabra. Vamos a decirle a nuestro Dios, no hay otro Dios como el Señor que tú y yo tenemos. Amén. Rey de gloria, yo me rindo. Dígaselo al Señor. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es
Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya, aleluya. ¿Por qué no le da ese aplauso mejor al Señor, hermano? Qué bueno reconocer al que es grande, al que es sublime, al que merece toda la gloria, la honra, el reconocimiento. Aleluya. Oh, qué bueno en esta mañana, hermano, que usted pueda decirle: Señor, tú eres bueno, Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso, Jesús. Aleluya, hermano, se lo hemos cantado, pero qué bueno que usted le diga: tú eres Señor, tú eres el Rey. Aleluya, te alabamos, Dios, te alabamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar a Dios por las peticiones, hermanos. Aquí hay unas peticiones, vamos a colocarlas delante de Dios. Orar por la hermana Ángela, que está viajando a otra ciudad. Vamos a orar por la hermana Lady y su hijo Jordan, que van a viajar. También aquí dice orar por Alexander Ridestar. Necesita un trasplante de riñón, que Dios le ayude a conseguirlo. Amén. Vamos a orar por todas estas peticiones. La hermana Sandra Inestrosa, ella está también, hermanos, enferma. Vamos a pedir a Dios en favor de nuestra hermana Sandra, que Dios sea ayudándole de manera especial. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Dios eterno. Padre bendito, tú eres el que puede obrar, sanar, restaurar, ayudar al pobre, al necesitado, al angustiado, al enfermo, al que sufre, al que pasa necesidades, Señor. Tú eres el que consuela, Señor, a los que pasan por momentos difíciles, Señor. Tú das fuerzas al cansado, tú sostienes al débil, tú levantas al caído, tú das fuerzas al que no tiene, Señor. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, Señor. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán, Señor. Tú y solo tú, Señor. Tú y solo tú, Señor. Tú y solo tú, Señor, es el que puede ayudarnos, Señor. El que puede obrar en cada petición, en cada necesidad, Señor. Oh Dios eterno, porque tuyo es el poder, Dios maravilloso. Oh hermano, dígaselo al Señor. Señor, tuyo es el poder. Oh Dios, tuyo es el poder. Tuya es la autoridad, tuya es la gloria, tuya es la grandeza, tuya es la magnificencia, Señor. Todas nuestras peticiones las colocamos ante ti. Sabemos, Señor, que tú puedes obrar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios, tengan la bondad. Mateo capítulo 15, versos 21 al 28. Amén. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos, a quienes están con nosotros a través de las redes. Amén. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. También, hermanos, déjenme hacerle un poquito de énfasis. No olviden nuestra cita hoy a las 3 de la tarde, hora de Aruba. Le vamos a estar enviando el link de Facebook o de YouTube, donde usted prefiera, para que se conecte con nosotros a la tarde misionera. Amén. Tendremos nuestra tarde misionera hoy, 3 de la tarde, con la ayuda del Señor. Amén. Recuerde que el día de hoy nos toca Aruba. Amén. Así que el grupo de alabanza han preparado unas canciones que han organizado en un cover, en un video. Los jóvenes también, los niños y bueno, la iglesia del Señor en general. Amén. No se pierda, hermanos, el programa esta tarde. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 15, versos 21 al 28, dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región ¿de dónde? De Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Todos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, hermanos y amigos que están aquí con nosotros, hay otros hermanos que están en la clase de escuela dominical, otro grupo de hermanos ya estuvo en el culto empapiamiento, otros están en la actividad que tenemos pro templo, pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos, gloria al Señor. Hemos venido hablando con hoy 5 domingos acerca de la fe, amén. Usted se preguntará, ¿por qué tanto de la fe? Déjeme decirle, hermano, es que la fe es la base fundamental de la vida cristiana. Amén. ¿Sabe por qué el mundo no viene a culto? La gente afuera, porque no tienen fe. ¿Sabe por qué un cristiano viene al culto cuando le queda tiempo? Porque no tiene fe en Dios.
Amén. ¿Sabe por qué nosotros cambiamos las cosas de Dios por las cosas materiales tan fácilmente? Porque no tenemos fe. Amén. Si tuviéramos fe, hermanos, créame que correríamos. Amén. Créame que le daríamos el primer lugar a Dios por encima de lo demás. Amén. Créeme que usted no dejaría que nada ni nadie lo mueva de su fe. Amén. Créeme que usted con dinero o sin dinero, con salud o sin salud, usted diría, me voy a adorar a Dios. Amén. Pero el problema es la fe. Hermano, es la fe lo que no deja que una persona le crea a Dios lo que él ha dicho. Por eso nos dejaron el libro de Hebreos capítulo 11. Porque el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos desafía, escuche esa palabra, nos desafía a ser cristianos de fe. Amén, amén, hermanos. Y solo aquellos hombres y mujeres de fe agradan a Dios. Es la fe, hermano, lo que nos hace entregarle la vida a Dios. Es la fe lo que hace que yo camine con Dios. Es la fe la que hace que usted le dé lo mejor de usted a Dios por fe. Amén. De lo contrario usted no podría hacerlo. La Biblia dice que Abel dio a Dios lo mejor de la ofrenda. Pero ¿por qué una persona puede hacer eso? Por fe. Amén. ¿Por qué alguien puede dejar su tierra y su parentela como Abraham y seguir a la voz de Dios que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te mostraré? Hermano, si uno se mete en el contexto, amigos, si uno se mete en el contexto, uno teniendo dinero como tenía Abraham, propiedades, tierras, fincas, hacienda, poderío, organizado en todo, y alguien le dice, salga de su tierra y de su parentela, lo primero que vendrían serían las preguntas: ¿y para dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay allá? ¿Y qué voy a tener allá? Y voy a volver a ver a mi familia. Y voy a volverme a encontrar. Hermano, pero Abraham no preguntó nada. Dios lo dijo, yo le creo. Dios mandó, yo obedezco. Amén. Pero hermano, eso solo lo hace alguien de fe. Ahora, entienda, por eso es que la Biblia dice, hermano, y aquí es donde usted y yo tenemos que aplicar la palabra de Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que si usted su fe no le da para darle a Dios el primer lugar, usted no agrada a Dios. Amén. Hermanos, si nuestra fe no nos da para buscar a Dios con afán, con ansia, con deseo, hermano, no agradamos a Dios. Amén. Hemos dicho que la fe es la base fundamental de la vida cristiana. Escúcheme esto, la base fundamental de la vida cristiana es la fe. Amén. Hemos dicho que la fe es lo que el enemigo más ataca. Amén. ¿Están conmigo? Amén. ¿Están conmigo? La fe es lo que el enemigo más ataca de un cristiano. Hermano, el enemigo le va a atacar la fe a usted. ¿Y por qué tanto culto? Así que a usted hay gente que le va a decir, yo no tengo que ir a tanto culto. El enemigo te va a salir al camino. Le van a decir, ¿y por qué tanto entrega? Y eso es el pastor. Hermano, eso no es el pastor, eso lo dice la palabra. Amén. Pero el enemigo te va a atacar la fe. Ay, ¿usted por qué sirve en la iglesia? El enemigo te va a atacar la fe. Pero lo hizo desde el huerto del Edén con Adán y Eva, con que Dios os ha dicho. Así que les atacó la fe. Eva tenía que creerle a Dios, pero ella le creyó al diablo, ¿verdad? Dios nos ha dicho eso, puede que no sea ni cierto. Y ahí comenzó el primer y más grande ataque a la fe. Amén. Pero hermanos, también hemos dicho que la fe hay que cuidarla, hay que ejercitarla y hay que hacerla crecer. Amén. Y hermano, eso debe de ser una dinámica en la vida de cada cristiano. Cada cristiano debe preocuparse porque su fe avance, crezca, desarrolle. Gloria al Señor. También, hermanos, estuvimos hablando sobre el propósito de la fe
y los hombres y mujeres de fe. Pero yo hoy quiero hablarles sobre, ya hoy vamos a cerrar el tema de la fe. Eso no quiere decir que no hay mucho más que hablar de la fe en la Biblia. Hermano, hay demasiado para hablar de la fe en la Biblia. Pero vamos a cerrar hoy el tema de la fe. Y quiero cerrarlo con un tema, y es una fe puesta a prueba. Amén. Repita conmigo, por favor. Una fe puesta a prueba. Amén. Una fe puesta a prueba. Digámoslo de otra manera, una fe aplicada. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que su fe y mi fe va a ser probada. Y yo quiero decirle a todos los que son cristianos, su fe y mi fe va a ser probada. Amén. Y hermanos, cuando leemos este pasaje es interesantísimo, porque lo primero que usted se encuentra aquí es una situación bien complicada. Amén. Porque una mujer llegó donde Jesús y Jesús le dijo: mujer, no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Así que Jesús la devolvió. Amén. Jesús le dijo a la mujer cananea, Jesús le dijo: mujer, no puedo, no debo darte a ti lo que es el pan de los hijos. Y vamos a entrarnos en esta historia, hermanos, y vamos a meditar en ella, porque lo primero que nosotros podemos tratar de analizar es que Jesús la rechazó. Amén. Y Jesús efectivamente la rechazó. Jesús la rechazó y la trató no de cualquier manera. Amén. Hermano que está aquí, permítame decirle, pareciera ser que Jesús no hubiese estado de acuerdo con la petición de la mujer. Y efectivamente la rechazó, pero no es lo que Jesús quería hacer. Jesús tenía otro propósito, hermano, y usted lo va a entender cuando mire todos los pasajes donde Jesús obró y la gente llegó donde Él. Jesús extendió su misericordia. Amén. Sanó, libertó, perdonó, ayudó, mostró su amor, su compasión, su bondad, su misericordia, su aceptación. Amén. Así que no era esa la conducta de Jesús, pero Él tenía un propósito con este evento, y es lo que vamos a tratar de mirar en esta mañana, y lo que necesitamos entender en esta mañana, hermano. Y qué bueno que usted en esta mañana, hermano, afiance su fe. Amén. Para que usted y yo esta mañana pongamos la fe donde tiene que ir puesta, y la fe tiene que ir puesta en Jesucristo. Amén. Diga gloria a Dios, hermano. Diga gloria a Dios. Este pasaje, hermano, nos va a ayudar a todos aquellos cristianos que en momento de pruebas han pensado que Dios se ha olvidado de ellos. ¿Alguno de ustedes lo ha llegado a pensar alguna vez? ¿Alguna vez usted ha pensado que Dios no le escucha? ¿Alguna vez usted ha pensado que ha pedido una vez, 2 veces, 1 año, 5 años y no veo la respuesta de Dios? ¿Alguna vez usted se ha quejado contra Dios? Pues este pasaje nos va a ayudar hoy a entender. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, a veces nos enfermamos, vivimos situaciones difíciles, pasamos por pruebas, vivimos momentos adversos. Y lo que quiere todo cristiano es una respuesta inmediata a su problema y a su situación. Amén. Pero vamos a ver en esta mujer, una mujer de una fe que no se rinde. Amén. Una fe de una mujer que no la trataron bien. Y yo no sé, hermano, yo lo he visto. Mire, yo soy pastor y le voy a decir, hay personas que por el hecho de que de pronto tú no le puedas contestar en el momento, ya eso les generó una incomodidad. Así que hay gente que su fe se rinde muy fácilmente. Hay personas que si usted no lo pudo atender, ellos se disgustaron, se sintieron mal. Hay gente, permítame decirle, que en su vida, en su fe y en su andar cristiano,
son tan sensibles, tan delicados, pero vamos a hablar de una mujer a la que le dijeron, tú eres una perrilla, para no decir lo que suene más duro. Hasta uno aquí como que le cuesta decirlo, como Jesús lo dijo. Amén, amén. Así que vamos a mirar este pasaje de la Escritura en 4 aspectos. Amén. El primero de ellos, la petición de la mujer. Amén. La mujer cananea tenía una petición. El segundo punto que vamos a mirar es la respuesta negativa de Jesús. Jesús la devolvió. Amén. El tercer aspecto que vamos a mirar es la persistencia de la mujer ante la negativa de Jesús. Y el cuarto punto, el resultado de esa fe. Amén. ¿Se quedan conmigo aquí hoy? ¿No se van a ir de aquí? Digan gloria a Dios. Otra vez diga gloria a Dios. Eso sí, hermano, no se me vaya a ir de aquí, amén. Quédese conectadito porque hemos hablado mucho de la fe, pero hoy vamos a hablar de una fe puesta a prueba. Amén. Una fe a la que cada cristiano debe aferrar. Hay gente, hermano, que sube y baja en la fe. Eso no es correcto. Hay gente que se va de la iglesia por tiempos y vuelve por tiempos. Eso nunca crecerá. El Señor va a llegar y los va a encontrar entrando y saliendo. Tampoco. La fe de un cristiano no puede ser una fe que hoy sí, mañana no. Estoy animado, estoy desanimado. No. Una mujer llegó donde Jesús y la Biblia dice que era la mujer cananea. Verso 21, vamos a irlos mirando. Vamos a ver el primer punto, la petición que tenía esta mujer. Hermano, la Biblia dice que Jesús estaba en medio de sus discípulos con la multitud. Y Jesús, recuerde que Jesús, dice la Biblia, escúcheme, dice la Biblia, es Dios manifestado en carne. Amén. Déjeme, se lo repito, lo dice la Biblia, no nosotros, que la gente dice, ¿qué ustedes dicen? No, nosotros no. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Eso no es que lo digamos nosotros. El versículo que hay aquí en este púlpito, ayúdenmelo a leer, por favor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Jesús es Dios manifestado en carne, pero se cansó, como hombre se cansaba. Como hombre lloraba, como hombre se fatigaba, como hombre se entristecía y se cansó de la multitud. Se cansó. Usted se imagina todo ese gentío, Jesús ayúdame, Jesús sáname, Jesús mira este problema. Jesús quería irse a descansar. Jesús se fue a otra región, a la región de Tiro y a la región de Sidón. Y en el camino, ya cuando llegaba allá, le salió una mujer al encuentro. Verso 22. Y cuando le salió la mujer al encuentro, he aquí una mujer cananea, escuche esto, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, ¿qué le decía? Ayúdenme a leer, por favor. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amén. Hermanos, cuando encontramos esta mujer, realmente nos vamos a dar cuenta de una mujer cananea que tenía una gran necesidad. Amén, tenía una gran necesidad y esta mujer buscó a Jesús. Amén, ella tenía fe que podía encontrar en Jesús una salida, una solución. Diga gloria a Dios. Amén. Y hermano y amigo que está aquí, ella se acerca donde Jesús y
lo hace de una manera muy respetuosa. Y tenga presente, la Biblia no pierde detalle, y trate usted de no perder detalle en la Biblia. Ella era cananea, así que ella no era judía. Ella no conocía demasiado de Jesús, había escuchado de Jesús, pero no conocía profundidad de Jesús. Número uno. Número dos, ella venía de una cultura muy mala y muy pagana. Los cananeos eran extremadamente malos, hermanos, el pueblo cananeo. Pero ella tenía unas características, y algunas características importantes. Y yo quiero que empecemos a mirarla. Hermanos, ella se dirigió a Jesús con respeto y reverencia. ¿Sabe que a veces nosotros llegamos ante las cosas de Dios sin mucho respeto y sin mucha reverencia? Pero la mujer cananea nos da ejemplo de eso. Vuelvo y le digo, cananea, no judía. Llegó con mucho respeto ante Jesús y le dijo, Señor. Lo reconoció como el Señor. Aleluya. Ella estaba hablando con Jesús, pero le dijo Señor. Y le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que lo reconoció y le pidió misericordia. Ella era de una cultura pagana, pero hermanos, se dirigió a Jesús con tanto respeto y reconocimiento. Segundo, ella se dirigió a Jesús con humildad. Escuche, no solo lo hizo con respeto, lo hizo con humildad. Mire lo que dijo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabe que hay personas que se dirigen a Dios como si Dios les debiese? Le hablan a Dios como si Dios tuviese una deuda con ellos. Hay personas que quieren que sea inmediato la atención de Dios. Pero hermano, esta mujer lo hizo con mucho respeto y lo hizo con humildad. Número 3, ella lo hizo con súplicas. Esta mujer suplicó a Jesús, ten misericordia de mí. Y número 4, esta mujer trajo su petición delante de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, es una mujer que viene y trae una petición ante Jesús. Y su petición es, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y escuche la petición, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amén. Amén. Hermanos, yo no sé si alguna de ustedes ha tenido la experiencia de ver una persona endemoniada. Pero una persona endemoniada es otro tema. Así que esta mujer estaba diciéndole, Jesús, mi problema es angustioso. Uno le ora a Dios, Señor, mi hijo tiene gripa, pasó una mala noche. Señor, mi hijo tiene fiebre. Pero la situación de la mujer era angustiosa, era un demonio, está atormentada por un demonio. La mujer se dio cuenta que no era normal. Así que su petición era delicada. Su petición era delicada, era difícil. Hermanos, déjeme decirle, cuando uno se enfrenta con personas endemoniadas, es una situación bastante incómoda. Bastante incómoda. Yo les decía, que alguna vez yo fui a orar a una hermana me dijo, pastor, mi hija no es de la iglesia, no camina con Dios, pero mi hija está atormentada por un demonio. Hermano, ahora cuando una persona está enferma no piense que todo es un demonio. Porque hay gente que todo se lo atribuye, no, está endemoniado, Bueno, yo fui con la hermana y cuando llegamos a la parte de afuera de la casa, estando afuera, el demonio habló por la voz de esa joven y lo primero que dijo, ¿qué hacen aquí? Yo llegué con una diaconisa allá y lo primero que el demonio dijo, ¿qué hacen aquí?
Y era una voz, es una voz totalmente transformada, es diferente. Hermano, nos abrieron la puerta, entramos. Esa persona estaba totalmente desfigurada. Había definitivamente un demonio apoderado de esa persona. La sentamos ahí y ella tenía una pantaloneta, un short corto como altura aquí. Y ahí sentada, hermano, yo vi cuando, no vi manos de nada ni de nadie, ni ella, no, pero vi solo que no vi mano, vuelvo y le digo, que le rastrillaron la pierna y le quedaron los rastros como cuando usted le pone como unas uñas largas de alguien y se la rastrillan a alguien así. Así quedaron las piernas de ella, ambas piernas, pero no se veía con qué. Y hermano, esa era la situación. Es algo terrible. Amén. Cuando le toque, no se asuste. Amén. Cuando le toque, eche mano de su fe. Amén. No diga, ¿y ahora quién? No, invoque el nombre de Jesucristo con poder y autoridad. Amén. Hermano, allá tenemos que llegar nosotros. Pero le explico esto para que usted entienda, hermanos, lo duro que es esto, la Biblia, y los que lo hemos vivido sabemos. Hay personas, hermanos, que tratan de quitarse la vida. La Biblia dice que el demonio trataba de tirarle al fuego, trataba de tirarle al agua. Así que no es tan sencillo. Y esta mujer llegó donde Jesús con ese problema. Eso no era una gripita, ni una fiebre, ni un daño de estómago. Hermano, era un demonio atormentándole. ¿A quién? A su hija. Amén. Pero viene la parte que a veces es difícil de comprender de la historia. Jesús la rechazó. Jesús rechazó a la mujer. Amén. Así que lo primero que la Biblia nos dice es que Jesús guardó silencio, versículo 23. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué espera usted cuando usted tiene una petición? Que te escuchen. ¿Usted qué hace usted si usted viene donde mí y yo ni le presto atención? ¿Qué hace? Y usted ni dice siquiera, ¿será que está ocupado? Hay gente que pasa y de pronto se saludan o se despiden de uno y porque usted estaba ocupado en otra cosa y simplemente ignoraron y se van diciendo, es que ni me prestó atención. Amén. Y eso los hace sentir y la gente dice, habla, piensa. Pero hermano, Jesús definitivamente guardó silencio. Guardó silencio. Jesús no le contestó palabra. Número 2, los discípulos intercedieron por ella. Así que al ver que la mujer gritaba, pedía, suplicaba, los discípulos intercedieron por ella. Jesús, ¿qué piensas? ¿Qué tal si le ayudamos? ¿Qué tal si tú haces algo ahí? Tú eres el único que puede. ¿Qué tal, Jesús, si lo haces? Y le dijeron, y ellos le dijeron, Jesús, haz algo, despídela, libérale su hija, cúrale su problema. Pues está como cansona, está molesta, pero realmente ella es que estaba gritando, hermano. Es que era una madre angustiada. Era una madre que sabía que no había dinero para solucionar eso. Perdón. No había un médico donde llevar esa niña. No había un doctor de casa, no había un médico, no había un lugar, no había una alternativa. Hermano, no lo había. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana. La angustia era inmensa. El dolor, los que somos padres sabemos lo que se sufre por un hijo. El dolor era grande. La angustia era inmensa, hermano, pero Jesús le dijo a ella, verso 24,
Mire lo que Jesús le dijo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer era, ayúdeme por favor, la mujer era ¿de dónde? Era cananea. Así que Jesús primero guardó silencio. Después le contestó y le dijo a sus discípulos: discípulos, es que soy solo enviada a los hijos de Israel, no a otro lugar. Y mire una mujer, frente a esa negativa de Jesús, escuche verso 25. Todos conmigo, por favor. Los que tienen sueño, lean aquí conmigo, por favor, abran los ojos. Hermano, haga un trabajo fuerte esta mañana y lea conmigo, por favor. Amén. Ahora la mujer activó más su confianza y pidió y dijo: socórreme. Jesús, no tengo salida. Jesús, ayúdame porque yo no tengo a dónde ir. Ayúdame porque aunque tuviera plata, ¿a quién le pago para que libere a mi hija? Estamos hablando de un demonio. Jesús, socórreme. El único que tiene el poder, ella lo reconoció, el único que puede, el único al que el demonio le huye, el único al que el demonio tendrá que respetar, es a ti, Jesús. No tengo a dónde ir. Socórreme, Jesús, socórreme. No tengo a dónde ir. Y mire la respuesta de Jesús. Fue todavía más fuerte aún. Verso 26. Verso 26. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Hermano, ¿usted qué sentiría frente a esa situación? ¿Usted qué sentiría? ¿Qué pensaría? ¿Qué viviría? Dolor, ¿verdad? Usted diría: y Jesús me dijo eso. Quizás usted diría: empaque y vámonos. Se acabó, me aparto, no vuelvo a la iglesia. No creo más, cuelgo mi fe, cuelgo mi confianza, cuelgo mi seguridad. ¿Qué cuento de Dios? ¿Qué evangelio? ¿Qué hermanos? ¿Qué pastor? ¿Qué palabra? Nada de eso. Amén. Hermanos, si por un saludo hay gente que se va, ¿qué será que lo traten de esa manera a uno, hermano? Y no lo estaba tratando el pastor, no lo estaba, era Jesús. Porque usted puede venir y no encontrar la mano mía ni el favor mío, pero usted dice: pero yo no sigo al pastor. Yo no vine al culto por el pastor. Yo no vine a cantarle al pastor. Yo no vine a orarle al pastor. Yo no vine a alabar al pastor. Yo vine a alabar a Jesucristo. Aleluya. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero fue el mismo Jesús el que le dijo esas palabras a la mujer. Así que, hermano, después de él, ¿a quién? Ahora sí está el problema, porque el que me está devolviendo es el que... ¿Sabe, hermano? Jesús le dijo a esa mujer de esa manera. La primera pregunta que usted y yo podríamos hacernos: ¿qué le pasó a Jesús? ¿Qué sucedió en ese momento? Su misión, su amor, su salvación, el plan, el propósito. Hermano, Jesús no estaba destruyendo a la mujer. Jesús estaba probando una fe. Jesús quería probar a alguien que lo amara de verdad. Jesús le contestó con un dicho. Ese era un refrán entre los judíos, era verdad. Jesús tomó el refrán de los judíos y le dijo: porque los gentiles, los cananeos, para los judíos, por su actitud, su irrespeto ante las cosas de Dios, los judíos decían que los cananeos eran como perros.
no entendían, no agradecían, no sabían valorar, no sabían reconocer. Así que la actitud de ellos era como perro. Era un refrán. Jesús tomó el refrán de los judíos y le dijo: mujer, es que el pan de los hijos no se le da a los perrillos. Y ella se dio cuenta de su condición. Amén. Pero hermano, Jesús quería encontrar una fe genuina. Y yo quiero decirle esta mañana, hermano, las enseñanzas que hemos tenido de la fe y lo que hemos visto, no es para que usted lleve conocimiento a su casa. Es para que usted diga: voy a crecer en fe, voy a amar a Dios, voy a seguir a Dios, voy a darle el primer lugar. Dios anda buscando cristianos de una fe genuina. Hermano, Dios anda buscando cristianos de una fe genuina. Estoy como desanimada, el pastor, no. Estoy como desanimada, no, es que mire la actitud, no, es que a mí no me tienen en cuenta. No, hermano, Jesús quería ver una fe genuina en una mujer y la estaba encontrando. Jesús quería ver una fe genuina, pero número 2, Jesús quería formar esa mujer. Jesús quería formar, en otras palabras, Jesús quería ayudar a la mujer cananea, que su fe le traería resultados, aunque en el momento no los viese ni le dieran una respuesta positiva. Jesús quería ayudarla en su fe. Y yo quiero decirle, Jesús quiere ayudarnos en la fe, porque la fe nuestra muchas veces es circunstancial. Venimos donde Dios cuando lo necesitamos. Si el problema es difícil, sí que le buscamos, pero medio mejoramos y no tenemos tiempo y lo cambiamos. Jesús anda buscando una fe genuina, un cristiano que le ame, un cristiano que esté con él, enfermo o aliviado, con dinero o sin dinero, con amigos o sin amigos, que lo quieran en la iglesia o no lo quieran, sigo a Dios. Qué bueno, hermano, encontrar esos cristianos, aleluya. Y qué bueno que esta mañana usted afiance su fe y diga: voy a creerle a Jesús aunque me eche. Esa fe de Job que dijo: aunque él me matare. Wow, hermano, eso suena tan bonito, pero vivirlo. Pero aquella mujer, cuando Jesús le dijo la negativa, escuchen esto, hermano, cuando Jesús le dio la negativa a esa mujer, déjeme decirle, hermano, esa mujer demostró que tenía otra fe. Y qué bueno que usted y yo en esta mañana afiancemos nuestra fe, porque hay personas que cuando no encuentran una respuesta de Jesús se desaniman. Otros se apartan de la iglesia, otros se van a buscar ayuda por allá y dice: yo creo que de pronto José Gregorio Hernández, yo creo que por allá otra parte me ayudará, yo vi que en tal parte. Hermanos, con tristeza le tengo que decir, yo he llegado a escuchar de cristianos que van a que le hagan rezos a sus hijos y uno queda como dijo alguien por ahí, medio desconchiflado, hermano. No, pero ¿dónde estuvo usted, hermana? Hermano, es que a mí me dijeron que había una señora que esa señora rezaba a los niños y eso les quitaba el pujo. ¿Y usted cuánto llevan de cristiana? 17 años, hermano, gracias a Dios. Me bautizó el hermano. Y hermano, usted no ha empezado ni en la fe. Pero esta mujer no dijo: me voy a otro lugar. Esta mujer dijo: no voy a solucionar esto por mi manera, no la tengo. Esta mujer le contestó a Jesús frente a la negativa de Jesús. Y aquí viene el punto número 3, la persistencia, la insistencia de esta mujer. Esta mujer le dijo a Jesús, hermano, frente a esa respuesta de Jesús, frente a ese maltrato, dígalo así, era para que usted saliera corriendo, yo saliera corriendo, esa mujer saliera corriendo. Hermano, usted o a mí nos dicen eso y dice lo que ya le dije: me voy de aquí. Pero esa mujer le contestó a Jesús, verso 27. Y ella dijo: sí. ¿Sabe qué hizo ella? Tú tienes razón. Yo soy como dices tú.
Mi pueblo, mi tierra, mi actitud, mi gente, mi familia, hemos sido así como perros desagradecidos, insensibles, no valoramos, no apreciamos, somos gente con esa actitud. Tú tienes razón, pero luego le dijo, sí, Señor. Lo reconoció y le dijo, pero aún los perrillos se benefician de los pedacitos de comida que caen de la mesa de sus dueños, de sus amos. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hermano, esta mujer no se fue, no se desanimó, no se cansó, no se rindió, no se fatigó. Es una mujer que dijo, Señor, es verdad, pero yo sé que tú eres el único que me puede ayudar. Y te quiero decir una cosa, me quedaré recibiendo las migajas, me quedaré recibiendo lo poco, pero lo poco en ti es mucho. Wow, qué fe, hermanos, qué fe, aleluya, qué confianza, qué seguridad, hermano joven. No renuncies a tu fe, joven. No cambies tu fe por una muchacha, ni por los amigos, ni por una noche por allá. Hay jóvenes que se nos van y no entienden lo que tienen. Esta mujer dijo, aún la migaja que me caiga de tu mesa, de la mesa de tus amos, es demasiada bendición para mí. Los perrillos se benefician de lo poco que les cae de la mesa de sus amos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué deja entender esta mujer? Que estaba dispuesta a quedarse con Jesús hasta que le respondiese. Y número 2, esta mujer estaba dispuesta a perseverar hasta que Jesús hiciese algo. Así que viene el punto número 4, el resultado de su fe. El resultado de la fe. Y yo quiero decirle a los que están aquí, hermano, Dios, el Dios que le estoy predicando en esta mañana, es fiel. Aleluya. El Dios que le estoy predicando en esta mañana es fiel. Pregúntele a los que en medio de las pruebas, las luchas y se han tardado años en ver la respuesta, pregúntele lo que ellos le pueden decir. Hermano, hemos vivido momentos duros, hemos pasado pruebas. La vida cristiana no ha sido tan fácil, pero de una cosa estamos seguros: Dios nos ha ayudado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha respondido, Dios nos ha sustentado. Cuando creíamos no poder, de alguna parte vino respiro y liberación. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si usted quiere alabar a Dios, hermano. Aleluya. Pero qué bueno creerle al Señor en esta mañana. Qué bueno que usted diga: de algún lado el Señor responderá. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, hermano, el Señor está aquí con nosotros. El Señor está aquí, joven, señorita, amigo, amiga. Jesús está aquí con nosotros. ¿Sabe algo? Esa mujer no se fue. Esa mujer no se rindió. Esa mujer no salió corriendo. Esa mujer no se desanimó. Esa mujer no dejó a Jesús ahí parado. Ella volvió a insistir y le dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y mire el resultado de esa fe persistente. Verso 28. Aleluya. Jesús le respondió: mujer, grande. Me sorprendes, mujer, porque tú no eres judía, mujer, tú eres cananea, mujer. Pero, mujer, estoy admirado de tu fe. Mujer,
Estoy admirado de tu confianza. Yo te dije para que te fuera. Yo quería probar tu fe, yo quería saber si tu fe es genuina, si tú de verdad me amas, si tú de verdad me quieres, si tú eres capaz de sacrificar algo por mí. Yo quiero probar tu fe, mujer. Jesús le dijo, grande es tu fe, mujer. Pero luego Jesús le dijo, hágase contigo. Aleluya, como tú quieres. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Mujer, no te preocupes, tu hija ya es libre. No te preocupes, mujeres, esa es la fe tuya. Tú viniste aquí por algo, yo te quise devolver, pero ahora tu fe es tan grande que tu fe hará algo, mujer. Tu hija ha sido libre. Wow, hermano, alabe a Dios, aleluya. Alabe a Dios, aleluya, aleluya, alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. La Biblia dice, y entonces la hija fue sanada desde aquella hora. Gloria al nombre de Jesús. Oh, aleluya, hermano, aleluya. Yo no sé si usted ha entendido los resultados de la fe. Yo no sé si usted ha entendido o alguna vez le ha preguntado a alguien, hermano, usted ha recibido su petición inmediatamente. Algunos te dirán, mire, lo pedí hoy y a los 5 minutos me contestaron. Otros dirán, fue inmediatamente, pero otros dirán, llevo 1 año, llevo 2, llevo 5 y no he visto respuesta. Pero una cosa le quiero decir, Dios es fiel. Dios es fiel, aleluya. Aleluya, Dios es fiel, hermanos. Hermanos, esta historia tuvo un giro impresionante. Al comienzo hubo una petición, hubo un rechazo, hubo una persistencia, pero al final, hermano, hubo un resultado extraordinario. Yo quiero decirle a los que están aquí, mantenga su fe en el Señor. Active su fe en el Señor en esta mañana. Pase lo que pase, venga lo que venga, créale a Jesús, aleluya. La fe trae resultado, hermano. La fe trae resultado. La confianza en Jesucristo trae resultado. Él es fiel, aleluya. Hermano, el escritor dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, el Dios del cielo, el Dios que le estoy predicando, Él es fiel, aleluya. Y yo quiero invitarle esta mañana a que usted le crea. Yo no sé cuál es su problema, su situación, su necesidad. Hermano, a esta mujer la trataron mal, si quisiéramos decirlo así. Jesús la estaba probando, pero ella no sabía que la estaban probando. Ella no sabía que le estaban midiendo su fe y su genuina fe. Ella no sabía. Jesús simplemente la trató mal. Jesús simplemente la trató mal. Pero ella dijo, socórreme. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, el único que me puede ayudar eres tú. Yo no sé cuál sea su problema, su petición. No sé si usted sube, baja, hoy sí, mañana no. Jesús quiere encontrar cristianos de una fe genuina. ¿Será que podemos decirle a Él en esta mañana que aumente nuestra fe? Yo no sé cuál sea su carga, su problema. Yo le estoy presentando a un Jesús que aunque a veces guarda silencio, Él tiene el poder, la autoridad, el dominio, el control. De Él es el cielo, de Él es la tierra, de Él es el hacer como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nada es imposible para Dios. Señor, ¿a quién iremos? ¿Por qué no está de pie? Tenga la bondad esta mañana. Yo no sé su condición hoy, yo no sé su estado de ánimo espiritual. No sé, amigo, si eres capaz de tomar una decisión por Él.
No sé si has estado alejado de Dios. No sé si has estado sufriendo con una carga, una angustia, un dolor, un sufrimiento. No sé cuál sea su situación. Pero una cosa le quiero decir. Alguien en la Biblia le dijeron: tú eres una perrilla y no me es lícito darte eso a ti. Y ella dijo: Jesús, pero los perrillos se benefician de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Yo quiero preguntarle a usted esta mañana: ¿Jesús te ha tratado alguna vez de perro? Nunca. ¿Jesús te ha dicho lo que le dijo a esa mujer? Nunca. Tú tienes en Él esperanza. No te rindas, persiste, confía. Métete en Él, aleluya. Refúgiate en Él, aleluya. Y cuando el enemigo te diga no, dile: yo sé en quién he creído, yo sé el Dios que tengo. Cuando te sientas débil, créele a Jesús, aleluya. Cuando alguien te diga no, dile: eso me dices tú, pero yo le creo a Dios. Aleluya. Qué bueno ser esta mañana sordo a la voz del enemigo. Un hombre fue a una audición de música y le dijeron que no servía. ¿Y sabe qué fue lo que pasó con él? Llegó a ser uno de los más grandes músicos de la historia. ¿Sabe qué le pasó? Que él era sordo. Entonces no escuchó cuando le dijeron que no servía. Qué bueno usted en esta mañana cerrar los oídos al diablo que te pone duda, la gente que te desanima, las corrientes de pensamiento filosófico y tantas que te dice: hermano, los que estamos en Dios lo hemos vivido, lo hemos experienciado, hemos experimentado su presencia, su poder, su Espíritu Santo, sus milagros, sus sanidades, sus obras poderosas, las hemos visto y las hemos vivido. ¿Por qué no le dices: auméntame la fe hoy? ¿Por qué no le dices: auméntame la fe? Ese Dios tiene el control, ese Dios tiene el poder, el Señor tiene la autoridad. Él te puede ayudar, Él puede solucionar, Él puede hacer, hermano y hermana, Él puede hacer. ¿Por qué no te sueltas en Él esta mañana? Yo no sé si haya alguien que quiera esta mañana venir a este altar o donde usted está, pero yo quiero invitarle. Tome esa fe y dígale: Señor, hoy confío, hoy te creo. Dígale: yo confío. Yo no sé el problema que usted esté viviendo, la crisis, el desánimo, el cansancio, el abatimiento, la duda, la incertidumbre. No sé si ni a culto quieres volver, no sé. Pero yo sí sé que hay un Jesús aquí, que cuando encuentra una fe de ese tipo, que cuando encontró una fe de ese tipo, le dijo a la mujer: mujer, ¿sabes? No te preocupes. Tu hija ya mismo fue sana, no te preocupes, ya fue libre, ya fue libre. Qué bueno en esta mañana decir: Jesús, hoy mismo tú puedes sanarme si quieres. Qué bueno en esta mañana alguien tener una fe que le diga: Jesús, hoy mismo tú puedes salvarme, Jesús. Jesús, socórreme, hoy mismo tú puedes ayudarme, hoy mismo. Qué bueno alguien que tuviera una fe esta mañana que le diga: Jesús, hoy mismo, en este instante, Jesús, en este instante, Jesús. Que no hablas con Dios y le das la gloria un momento. Dele la gloria un momento. Hermano, llénese de Dios. Dígale: lléname de tu Espíritu Santo. Búsquelo, hermano, búsquelo.
que no le adora un momento, yo le invito, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y declárele, dígale, yo confío en ti. Dígale, Jesús, yo confío en ti. Dígale, Jesús, yo te creo. Llena este lugar con tu presencia. Dígale, Jesús, Descender tu poder yo no sé, hermano, a los que estamos pero qué bueno aquí. creerle, correrle. Creo en ti, Qué bueno que le creas. Jesús, Qué bueno que esta mañana te enamores de Jesús. en lo que harás. Aleluya. Tu fe tiene que ser puesta a prueba, hermano. Creo en ti, Habrá momentos en que querrás rendirte, Jesús, pero solo están probando si tu fe es genuina. Solo están diciendo, tú me amas de verdad. O ya te cansaste. en mí, O solo me buscas porque quieres un favor. en mí. O solo por una necesidad. Recibe toda Hermano, dele la gloria a Jesús. Recibe toda la Qué bueno darle la gloria a Jesús esta mañana. precioso Señor Jesús. Dale la gloria a Jesús. Recibe toda Dígale, yo confío en ti. la Hermano, ¿cuál es tu problema? honra. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? Precioso ¿Cuál es tu Señor crisis? Jesús. Recibe, Señor, toda la gloria. La gloria, Recibe toda la honra. toda la honra. Precioso Señor Jesús. Precioso Señor Jesús. Hermano, dígaselo, dígaselo un momentico, dele la gloria, dígale, Jesús, yo te doy la gloria. Aunque estoy enfermo, aunque tengo crisis, aunque siento desánimo, aunque he pasado momentos difíciles, dígaselo a Dios. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, oh, recibe toda la gloria. Toda la gloria, Recibe toda la gloria. toda la honra. Recibe todo el honor. Señor Jesús, Oh, déselo, hermano, déselo, alábelo un momento. creo en ti. Dígale, Señor, hermano, esa mujer dijo, Jesús, socórreme. Lo dijo desde el corazón, desde adentro. Qué bueno que alguien en esta mañana le diga, Jesús, no tengo dónde ir. No sé a dónde ir. No tengo otra salida, Jesús, no la tengo. Señor, mi problema es tan grande, pero creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. ¿Por qué no cierra sus ojos, hermano? Cierre sus ojos un momento, ciérrelos. Yo no sé su problema, su necesidad, pero qué bueno que en esta mañana usted le diga, Señor, me voy confiando en ti. Yo te creo a ti. Te voy a dar el primer lugar. Voy a esperar en ti aunque no vea la respuesta. Voy a renunciar a cosas porque te amo. Señor, hay cosas que me gustan, que me atraen, que quiero, pero renunciar a ellas porque yo creo en ti. Señor, me han dicho que no, pero yo creo en ti. Señor, no he visto la respuesta, pero la sigo esperando. Qué bueno que se lo digas a Dios, hermano, cuál es su problema, su enfermedad, su situación. Qué bueno en esta mañana decirle, Señor, yo te creo. Alabe a Dios un momento, alábelo. Dígale que Él es grande, dígale que Él es el Señor, dígale que usted le cree, dígale que usted confía, dígale, Señor, dame una fe, que yo no me desanime, que yo no me rinda, que yo no me canse, que yo me comprometa, que yo te sirva, Jesús. Aleluya.
Oh, aleluya. tocar el borde de su manto. Qué bueno, hermanos, una fe esta Si mañana. tan solo pudiera ver su rostro. Qué bueno una fe, jóvenes. Qué bueno una fe de un joven que diga, me quedo con Jesús. Aunque otros se rían hoy allá afuera. Puede que algunos afuera se rían, hermano. Si tan solo Joven, señorita, tocar el borde de su puede que algunos afuera estén celebrando. No te preocupes. tan solo Tú verás el resultado de tu fe, su voz. de tu persistencia, de quedarte con Jesús. Tú lo verás. Pudiera acercarme a él. Tú verás el resultado de los que creen en Jesús. Sería Tú verás el resultado de creerle. Aleluya. porque delante de ti Sí, Señor. solo soy alguien que necesita un toque Gracias, del Señor. Maestro Gracias, para Dios. ser liberado. Gracias, Porque Señor. delante de ti solo soy alguien que necesita Oh, alabe a Dios, hermano, alábele. mirada de mi Salvador. Alábele esta mañana, hermano. Su nombre es Jesús. Aleluya. Si tan solo Oh, Santo Jesús. tocar el borde de su manto. Oh, Santo Jesús. Si tan solo Oh, hermano, busque su presencia, busque ser lleno del Espíritu Santo. Busca ser lleno del Espíritu Santo. pudiera tocar sus manos, Esta mujer no se rindió. libre sería. Esta mujer no se desanimó. Yo sé, porque Aleluya. delante de ti Aleluya. solo soy alguien que necesita Gracias, un Señor, toque del Maestro para ser liberado. para ser liberado. Porque delante de ti delante de ti solo soy solo alguien. soy alguien que necesita una Oh, aleluya. mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque Delante de ti, Señor. solo soy alguien que necesita Qué bueno creerle al Señor. Qué bueno venir con esa fe. un toque del Qué bueno que tú le puedas Maestro creer que Él te puede liberar en esta para mañana. ser Que Él te puede sellar liberado. con el Espíritu Santo. Porque delante de ti Que Él te puede dar la, solo soy alguien que necesita. Él te puede dar la una fuerza mirada que de mi necesitas. Salvador. Habla con Él esta mañana. Su nombre es Jesús. Dile, Jesús, tú me puedes ayudar. Jesús. Dile, Jesús, tú me puedes ayudar. Jesús. Dile, solo tú, Nombre Jesús. sin igual. Dile, Jesús, solo tú, Jesús. Jesús. Solo tú, Jesús. Jesús. Aleluya. Nombre sin igual. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oh, hermano, apláudale un momento, apláudale, dígale gracias. Oh, Dios, ayúdanos. Gracias te damos por este culto, Dios, gracias por tu presencia. Gracias, Dios, por este momento, por cada canto.